2017. Comenzamos el año del 65 aniversario del Instituto Politécnico Loyola, con un recorrido por los momentos significativos de su historia desde su fundación hasta el presente. Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Buenas tardes a todos los oyentes de este espacio Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Gracias por su sintonía a través de Magis 98.3, la emisora del Instituto Politécnico Loyola. Además, a través de magisfm.net y todas nuestras redes sociales. Imitar a nuestros mayores con el estudio y el trabajo es una actitud que debemos multiplicar. Nuestra invitada de esta semana tuvo como motivación a sus hermanos, antiguos alumnos del Politécnico Loyola. Esta semana conversamos con Perla Brito, un grupo de amigos que se mantiene a lo largo del tiempo. Pasado más de 10 años que nos graduamos, yo tengo muchos de esos amigos que obtuve aquí en el Politécnico Loyola. Su participación en Cojubefo. Después de la clase nos reuníamos una hora y hablábamos de temas sociales y temas también religiosos. Después de las 6 de la tarde, el tiempo era para estudiar. Tenía mi horario, yo sabía que después de las 6, por ejemplo, ya no podía estar aquí en Loyola haciendo cualquier otra cosa porque yo tenía que dedicarme a los estudios. Marino Brito, el profesor de matemáticas que nunca repitió un ejercicio. Un ejercicio, yo creo en su vida de profesor, él no repitió un ejercicio. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Estás escuchando Huellas. Esta semana conversamos con Perla Brito. Amigos de Huellas, un placer para mí conversar con una joven, ella exitosa, trabajadora, correcta, Perla Brito. Sé que vamos a hacer una entrevista muy interesante. Perla, de verdad que te agradezco. Sé que tú tienes muchos compromisos y sacaste este espacio para que conversemos acerca de tu paso por el Instituto Politécnico Loyola. Perla, ¿quién te motiva a estudiar en el Politécnico Loyola? Okay. En primer lugar te quiero dar las gracias a ti, a la emisora Magis, por la invitación, y me quedé sin palabras por la introducción tan bonita que tú haces sobre mi persona. Entonces, relacionado a la pregunta que me haces, yo me motivé básicamente por inspiración por mis hermanos mayores. Mi mamá no quería que yo entrara al Politécnico porque yo venía ya toda mi vida estudiando en el colegio San Rafael aquí cerca, y ella decía que era un poquito fuerte y que si en verdad yo estaba segura de que yo quería entrar. Yo sí soy muy afín con uno de mis hermanos, inclusive decidí entrar al Politécnico Loyola a estudiar lo mismo que él estudió, que fue la electrónica en comunicaciones. ¿En qué curso tú ingresas al Politécnico? Yo ingresé en primero técnico en ese tiempo, entonces era básicamente el tercero de bachiller. Bien, cuéntame de tu examen. ¿No hubo ninguna sorpresa? ¿Los exámenes que te dieron, todos estuvieron muy fáciles? ¿O hubo algún nivel de dificultad? Claro que sí, sobre todo en las matemáticas, porque es conocido por casi todo el mundo que el nivel de matemáticas que imparten aquí en el Politécnico es mucho más fuerte. Y yo recuerdo que yo tuve que fajarme con el álgebra de Baldor, aprenderme todos los casos de factorización, porque apenas en la experiencia que había tenido en el colegio anterior, que era buena,
pero teníamos 1 o 2 casos de factorización. Cuando yo me encuentro con el examen que te dan como ejemplo, que tiene como 10 casos de factorización, yo tuve que estudiar bastante. Mis hermanos me ayudaron mucho a desarrollar todos los ejercicios y fue buena la experiencia, pasé con muy buena nota y por eso entonces también me dieron una de las carreras de electrónica, porque no sé cómo funciona ahora, pero en aquel tiempo las carreras de electrónica digital y comunicaciones eran de las más difíciles porque tú tenías que tener como que el índice más alto. Entonces esa fue la mayor dificultad, que tuve que estudiar muchísimo las matemáticas, no tanto la lengua española, porque ahí me fue bien. Cuéntame, cuando tú ingresas acá, vienes de una escuela que, aunque por su origen ambas son instituciones católicas, pero la manera, porque esta es una escuela técnica, entonces hay un poquito más de rigurosidad. Cuéntame cuando tú llegas el primer día. Sí, para mí eso fue un poquito difícil porque, como ya le dije, yo tenía toda mi vida estudiando con los mismos compañeros en una escuela donde yo siempre participaba en todas las actividades, que en el coro, que en los deportes, ya yo tenía un mundo hecho y fue difícil para mí yo acostumbrarme o despegarme de eso que ya yo tenía toda la vida. Cuando llego aquí, en mi curso éramos la mayoría nuevos, y eso facilitó un poquito de que pudiéramos como que armar los grupitos, y también me reencontré con amigos que estudiamos juntos en cursos anteriores y no fue tan difícil. Además, yo, gracias a Dios, tengo la suerte de que por mi forma de ser puedo hacer amigos rápido y todavía hemos graduado, pasado más de 10 años que nos graduamos. Yo tengo muchos de esos amigos que obtuve aquí en el Politécnico Loyola. Precisamente, del curso primero, ¿todavía tú tienes contacto con algunos de tus compañeros? ¿Se mantienen siendo amigos? Claro que sí. Hay uno que es mi hermano, ese fue mi hermano desde siempre, Nelson Rosario. Siempre tuvimos una bonita relación de amistad y todavía al día de hoy no nos vemos todos los días, pero sí tenemos esa relación estrecha. También está Leomari Guillén, que la conocía de antes, pero que nos reencontramos aquí en el Politécnico y tenemos una bonita relación. Y Miguel Almanzar también, uno de los muchachos que conocí ya aquí. Somos muchos, y no solamente de mi curso, sino también de la carrera. Como yo era nuevecita y venía entonces con un grupo que se conocía desde antes porque venían ya del Politécnico Loyola, yo como que me acoplé bien con los muchachos de la demás carrera, entonces todavía hacemos juntos. Hay un grupito limitado, los que siempre aparecemos somos algunos 5 o 6, pero ese grupo se mantiene a lo largo del tiempo. Cuéntame, ¿tuviste alguna dificultad en el curso primero con alguna materia o tú pudiste pasar todas tus materias con excelentes calificaciones? Sí, gracias a Dios yo pude pasar todas las materias. Sí, al principio me dio un poquito de dificultad adaptarme al método que utilizaban aquí, porque en los colegios tradicionales tú tienes una nota que va promediada mes por mes, tú tienes 100 puntos. Cuando vengo al Politécnico Loyola, que se dividía 30 y un examen de 40, no recuerdo bien lo de práctica, para mí fue incómodo porque cada punto que tú perdías era un punto que no podías recuperar, porque tú tenías 100 puntos en un cuatrimestre, en un semestre. Entonces eso fue lo único que yo entiendo que fue algo como que me causó un poquito de trabajo, adaptarme al nuevo método, pero gracias a Dios yo siempre fui aplicada, aunque no dejaba de hacer otras actividades, pero me fue bien en lo académico. A propósito, yo he hablado con algunos alumnos, antiguos alumnos, que me dicen, bueno, en el Loyola hay que estudiar. De hecho, hay algunos que si entran en primero, dedican esos 4 años solo a estudiar, y tú me estás diciendo que tú hacías otras actividades. Estás escuchando Huellas. Huellas de nuestra institución. El 6 de agosto del año 1952, el Congreso de la República aprobó el acuerdo entre el Estado Dominicano y la Compañía de Jesús. Desde el inicio de las labores, el 28 de octubre del mismo año, su dirección ha estado a cargo de los jesuitas. Huellas de nuestra institución. Cuando vengas a nuestra institución, te sugerimos que visites el Museo de Biología Padre Julio Cicero. Tenemos una muestra de la flora y la fauna de todo el país, además de colecciones de zoología, minerales y rocas. Haz tu cita. Ven con tu familia. Llámanos al
528-4010, extensión 3082, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos en el Museo de Biología Padre Julio Cicero, del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. ¿Qué otras actividades tú hacías aparte de estudiar en el Politécnico Loyola? Bueno, aparte de estudiar en el Politécnico Loyola, yo recuerdo que habían unos grupos juveniles, no sé si existen, que se llamaban COJUFEJU, Comunidades Juveniles Fe y Justicia. Y ese grupo se reunía, si no más recuerdo, los viernes, todos los viernes, después de la clase nos reuníamos una hora y hablábamos de temas sociales y temas también religiosos. Y también yo empecé a participar desde que entré en actividades deportivas, que eso es una cosa de la que más me gusta, y yo jugaba, yo salía de aquí a las 2:45, iba a la casa, comía rápido, hacía mis oficios que me tocaban, casi siempre era fregar, y volvía para atrás de una vez a jugar voleibol, que era la disciplina que yo practicaba aquí, y luego entonces que me iba, me refrescaba, entonces empezaba la tanda de estudio. Eso no lo hacía siempre, cuando había examen obviamente había que dejarlo porque sí era, como te digo, más difícil que en otros lugares, pero yo creo que gracias a Dios yo pude hacer el equilibrio y siempre que pude venir a jugar o participar de los intercursos que hacían los muchachos en el baloncesto, pues yo también lo hacía. Desde el principio tú tenías así como todo un horario para tú estudiar, o tú te acostabas a la hora que concluyeran tus tareas. Sí, depende. Si había alguna cosa que se atrasaba o que era mucho, sí, yo me acostaba tarde, pero casi siempre yo manejé mi horario. Tenía mi horario, yo sabía que después de las 6, por ejemplo, ya no podía estar aquí en Loyola haciendo cualquier otra cosa porque yo tenía que dedicarme a los estudios porque tenía el compromiso de que ya que mi mamá me dijo no venga, yo no podía después decir que se me quedó una materia porque me iba a decir te lo dije. También algo muy beneficioso era que aquí con la biblioteca nosotros podíamos quedarnos también en la noche y siempre yo como que pude tener mi horario bien cuadradito para cumplir con las tareas académicas y también las cosas de recreación. Tú me dijiste al principio que tomaste la carrera de electrónica y comunicaciones. ¿Sencillamente la tomaste por tu hermano o porque para ti era retante las matemáticas, la física, que supongo que es la base de la carrera? Sí, bueno, de verdad fue más por la inspiración con él porque yo no sabía bien en qué consistía. Yo sé que uno de mis hermanos estudió electrónica y yo quería también venir a estudiar electrónica. Sí, yo sabía que requería muchos números y a mí siempre me fue bien con los números. Yo dije, eso entonces no va a ser problema para mí. Y fue tanto así que yo no tuve problema nunca con los cálculos, que eran las materias que aquí era el cuco, como dice. Sí. Era de los cálculos, sí, claro, tenía su nivel de dificultad, no te digo que no tuve que fajarme, pero no, me fue siempre bien y nunca la dejé. Bien, y ¿tú no dejaste ninguna materia desde primero a cuarto? ¿Nunca dejaste una materia? No, nunca dejé. Bueno, hubo una pero fue ya por un caso mayor, que sí, la mayoría tuvimos que repetir en completivos en ese tiempo. Recuerdo que fue una electrónica y vino un profesor cubano y nosotros no entendíamos absolutamente nada. Él hablaba español, pero era muy raro y nosotros no entendíamos mucho. Y sí, esa creo que fue la única que dejé para completivo, que ni siquiera fue a extraordinario ni nada de eso. Una materia. Y cuando la dejaste para completivo, ¿tuviste algún comentario de tu mamá? No, porque ella vio del principio que ya era un caso específico y que no, y yo me había portado bien y había salido bien. Fue en el último año eso. Yo había salido bien en los 2 años anteriores. Bien, cuando tú estudiaste aquí, ¿ya se hacía la feria técnica? Sí, se hacía la feria técnica, pero yo no participé porque entonces en el año que yo estuve, era una feria que se hacía en Santo Domingo, que participaban también otras escuelas técnicas.
Entonces uno tenía la opción o de presentar allá o presentar tesis aquí. En mi caso yo presenté tesis. Es decir, que ni tú ni tu grupo fueron a Santo Domingo. Algunos de los muchachos sí fueron y presentaron allá. A nosotros nos llevaron y les dimos el apoyo. Pero en el caso del proyecto que yo presenté, junto con mis compañeros, lo hicimos aquí. Cuéntame de alguna anécdota, que yo sé que en el curso de ustedes a lo mejor pasaron cositas, que en ese momento todo el mundo estaba serio, pero ya pasó el tiempo y ustedes se ríen de eso. Deben de haber muchas, pero yo recuerdo una en los laboratorios, en ese tiempo quedaban en el pabellón que queda al frente, el pabellón 1, eran súper grandes, había muchísimo espacio porque los butacas estaban muy adelante y quedaba todo el espacio de atrás. Yo recuerdo que el profesor salió a hacer algo para este pabellón y nosotros nos quedamos jugando pelota con una cartulina y un papel. Y fue tan grande el desorden que yo no sé cómo llegó a donde el decano y nos sorprendió ahí a todos jugando y nos dieron nuestro bochecito. Pero en ese momento nosotros todos nos asustamos porque nadie, y eso que había uno supuestamente observando que nadie viniera, yo no sé cómo él llegó. Porque el decano en ese momento, que era el señor Rolando, aparecía como por orden, una magia. Él no está y ahora está. Y entonces ahí sí nos suspendieron. Creo que fue uno que dijo quién era que estaban jugando y a ese le hicimos el castigo del hielo. Recuerdo que nadie le habló por una semana. Y ya le empezamos a hablar porque era muy triste verlo a él solito. Porque se supone que si todos estamos jugando, tú no puedes ya para adelante. Sí. Entonces a ese le hicimos el castigo de hielo. Recuerdo como ahora, Amin se llama, el compañero. Y duramos una semana sin hablarle ninguno. Y el pobre muchacho solito. Sí, solito, pero él se lo buscó porque no nos podía buchonear. Exactamente, que no fue hombre. Cuéntame de los profesores, es decir, profesores que tú recuerdas, gran experiencia, excelentes profesores. Siempre hay como esos profesores que marcan al alumno para bien, que a lo mejor en algún momento le dicen algo al estudiante y en ese momento usted dice, pero ¿qué este profesor me está diciendo? Pero luego tú ves que con el pasar del tiempo, eso que te dijo el profesor, ciertamente, como que te va a servir para siempre. Nosotros tuvimos muchísimos profesores y uno de los que más recordamos, pero más bien por todo las cosas que se vivían, a Maurice, que le decíamos el amigo, porque él siempre cuando se iba a referir a ti te decía, mire amigo, había que hacer tal cosa. Era un profesor fuerte y nos marcó mucho porque eran cosas nuevas que nos estaban dando. ¿Y qué materia él daba electrónica, varias ligadas a la electrónica. También una profesora que yo sé que pasó mucho trabajo con nosotros es Jenny Brito, que ella ha pasado también por aquí. Jenny Brito nos llevaba creo que 1 o 2 promociones apenas, jovencita, parecía uno de nosotros. Entonces muchas veces nosotros se puede decir le faltábamos al respeto porque la veíamos igual que uno de nosotros. Y ella nos llegó a quitar muchísimos puntos porque ella decía, ustedes tienen que respetarme, pero sí fue muy buena profesora. Un profesor que siempre yo me identifico con él es Juan Alexis Isabel Reyes, que también es egresado de Loyola. Él siempre nos decía sus experiencias en su trabajo y entonces esa experiencia él daba, si no me equivoco, seguridad industrial y él hablaba de cómo él aplicaba la materia a las vivencias que él tenía en sus trabajos y eso ayudaba muchísimo porque veíamos las cosas en un ambiente real. Esos son como que los profesores que yo recuerdo que marcaron por su forma de ser y por la acogida que tenían con nosotros y que no venían como con el formato viejo de algunas cosas, de algunas metodologías que se usaban antes. Un profesor también que casi todos los estudiantes le va a mencionar son lo de matemática, Marino, que no repetía un ejercicio en ningún examen, no había forma, porque usted sabe que cuando uno está en examen y el curso le tocó anterior, uno va y investiga, mira que salió. Marino no repetía un ejercicio, yo creo en su vida de profesor, él no repitió un ejercicio, eso era también algo que nos llamaba la atención. Y otro profesor de matemática, no recuerdo ahora el nombre, porque hace tantos años, y le decíamos el pi, y la forma de él hablar era ¿Y por qué bien, el pi?
el pi por 3.1416. Entonces, sí. él decía, si estaba hablando de límites, por ejemplo, él ponía en la pizarra para todos y se iba así como para todos con la tiza hasta donde iba a poner el otro número. Entonces así mismo uno se iba mirando la pizarra, pero era muy divertido la forma de él hablar. Y cuando pasaba lista era lo más gracioso, porque él así mismo tenía un tono como Almanzar, Brito, entonces nosotros lo relajábamos. Muy chulo. Obviamente él nunca se dio cuenta y si lo está escuchando ya no me puede quemar, así que Ya lo sabe. Cuéntame de las amanecidas. Yo he tenido la oportunidad, de verdad, un placer, de hablar con tantos antiguos alumnos y aprender tanto de esa vida. Prácticamente casi todos me decían, bueno, a veces nos tocaba amanecer, bañarnos y salir para Loyola. En tu caso, mientras estuviste aquí, ¿amaneciste muchas veces? no muchas veces, pero sí me tocó. Yo recuerdo que cuando yo entré en primero técnico, me dieron la materia de dibujo y era el dibujo que hacíamos en plantillas grandes y para mí eso fue todo un caos porque yo nunca había tenido esa experiencia de dibujo en mi antiguo colegio. Ya los muchachos que venían de primero y segundo pretécnico sí tenían esa experiencia porque ellos vieron esa materia y para mí esa fue una de las materias que más trabajo me dio al principio porque yo tuve que aprender a usar todas las reglas que vienen en los cartuchitos que uno nada más utiliza una, el cartabón, todo eso yo tuve que aprender y cuando tenía que entregar trabajo sí yo tenía que acostarme bien tarde para poder entregarlo porque invertía mucho más tiempo de lo que tal vez cualquiera pudo invertir y obviamente antes de presentar la tesis fueron muchas horas amanecidas que tuvimos que invertir y recuerdo que para la tesis nosotros por ejemplo el trabajo final, la entrega era mañana y esa noche amanecimos y el proyecto nos presentó un fallo ya como a las 5 de la mañana, después que teníamos la noche entera. Y tuvimos entonces, no pudimos resolverlo ahí, y nuestro asesor al otro día tuvimos que venir a Loyola a pedir cacao, como decimos, para que nos dieran una semana más para poder terminar todo y afinar todo para poder presentarla. Para mí esa fue una de las peores noches y mañanas del mundo, porque después que tú tienes toda una noche trabajando fuerte, y que ya al momento de tu presentar, 2 horas antes de presentarte, hay un fallo, uno se siente medio frustrado. Nada, gracias a Dios nosotros vinimos, nos dieron la oportunidad de presentar la semana siguiente y nos fue excelente, pudimos resolver. ¿Y en qué consistía el proyecto de ustedes? El proyecto que hicimos era un módulo didáctico para un televisor a color. La motivación fue porque en una de las materias que daban en la carrera, que era televisión precisamente, siempre nos hablaban de los modos de falla que podían tener los televisores, que cuando se dañaba el circuito de barrido, que cuando se dañaba tal circuito, pero nosotros no podíamos ver en realidad cómo se veía el televisor, solamente lo que describía el libro. Y consistió, gracias a programadores y circuitos integrados, hicimos un módulo que conectando unos cables a un televisor abría y cerraba los circuitos y podíamos entonces tener a modo de visual cómo se veía exactamente en el televisor cuando el televisor tenía una falla. Entonces lo programamos, eran alrededor de 20 fallas que tenían programadas. Programamos, mira, se dañó tal circuito, tú puedes ver en el televisor lo que realmente debe de verse. Vale. Fue interesante, pero cogimos muchísima lucha. Pero fue un trabajo así como bien complicadito, ¿verdad? Sí, fue complicado. Yo recuerdo que había un proyecto similar años anteriores, pero ellos lo hicieron con otro tipo de componentes electrónicos que ya para el tiempo de nosotros estaban obsoletos. Nosotros tomamos esa idea, entonces lo hicimos ya integrando lo que en ese momento era más moderno, que eran los circuitos integrados. Ya al final, Perla, ¿qué aprendizajes tú te llevaste de haber estudiado en el Instituto Politécnico Loyola? Esa pregunta tal vez me la han hecho muchas personas y yo misma la he analizado. Del Politécnico Loyola, la formación como tal y la responsabilidad que a uno como estudiante le imponen desde el principio,
que te ayuda después a tu poder resolver en los trabajos. Muchas veces dicen, no, que los estudiantes de Loyola tienen a veces más privilegios para entrar a un trabajo, y es precisamente porque la forma y la metodología que tiene el Politécnico te ayuda a tu poder resolver los problemas que tal vez encuentras en el trabajo. El hecho de tú tener solamente 100 puntos en un cuatrimestre y que tú sepas que cada punto que tú pierdes ya no lo vas a recuperar, te ayuda a tú estar centrado también en los objetivos que tú tienes en el trabajo, y que cada tiempo perdido o cada respuesta que tú tengas que dar, tienes que hacerla a tiempo, hacerla bien, porque entonces esos son pérdidas que ya tú no recuperas. Yo entiendo que eso es uno de los principales cosas que todos los estudiantes del Politécnico nos llevamos, además de la formación, una formación cristiana con valores, y de que tú puedes trabajar con gente de diferentes lugares también, porque sabemos que el Politécnico Loyola acoge estudiantes de otros lugares del país, y asimismo esos lugares vienen con otras mentalidades, con otra cultura muchas veces. Igual en los trabajos nosotros encontramos mucho tipo de gente. Como ya sabemos cómo trabajar con esas personas, entonces también es mucho más fácil. Yo tuve compañeros de Asua, de Barahona, que venían con otras mentalidades y otras cosas, y gracias a Dios pudimos hacer un grupo bien unido, y así mismo entonces eso uno se lo lleva para las experiencias vividas fuera de aquí, en los trabajos, en la universidad, que también se encuentran con muchas personas que son diferentes en el ambiente que uno está acostumbrado a vivir. Y a propósito de la universidad, después que terminas en Loyola, vas a la universidad, ¿te sirvió pasar por el Loyola en la universidad? Porque algunos me han dicho que le ha ido súper fácil luego que pasan por Loyola. Claro que lo primero es que a mí me convalidaron como 7 materias. Uy. Porque la universidad que yo elegí, que es la Universidad APEC, tenía un convenio con Loyola, no sé si está, entonces también depende de la calificación que tú sacabas en Loyola, esas materias la convalidaban. Al convalidarme 7 materias, ya uno se ahorra dinero y se ahorra tiempo, porque son materias que ya tú no tienes que dar, ni materias que tienes que pagar. Y además, como aquí el tema de la física y la matemática es mucho más avanzada, cuando allá te daban la matemática era como 1 más 1. Entonces es bien gracioso, porque muchas veces cuando ya en la universidad identificaban, ese de Loyola de San Cristóbal, tú tenías entonces el grupo de muchachos atrás de ti para que tú lo ayudes. Inclusive los profesores también te identificaban de una vez, usted de Loyola. Algunos como en buena forma y otros porque se sentían, digo yo, ofendidos o amenazados de que nosotros pudiéramos llevar en la contraria si decía algo que no era correcto. Yo recuerdo como ahora que yo tuve que callarme, mantenerme bajo perfil, para eso mismo, para evitar que el profesor me encargara a mí todas las cosas y para que los muchachos me dejaran tranquilo. Pero sí, definitivamente Loyola, él tanta la preparación, principalmente en eso de la matemática y la física, que cuando uno llega a la universidad es un risor, como dicen, de risita. ¿Cuál fue la ingeniería que hiciste? Yo hice ingeniería electrónica en comunicaciones también en la Universidad AP. ¿Y luego has hecho alguna especialidad? Sí, yo tengo una maestría en administración de empresas y también hice una especialidad, pero en algo que no tiene nada que ver con la ingeniería, sino en periodismo deportivo, que esas son las cosas que yo hago. Aparte de ser ingeniera, yo hago deporte, sí, eso como para llevar el equilibrio. ¿Y dónde estás trabajando? Yo trabajo aquí en el Parque Industrial de Itaba, en una empresa que se dedica a la fabricación de productos médicos para transportar pacientes. Sí, es muy interesante. ¿Y qué tú haces ahí? ¿Cuál es tu responsabilidad? Yo trabajo como ingeniero senior de procesos y trabajamos con los cambios de los productos, trabajamos mejorando las líneas de producción, trabajamos haciéndole cambio a los procedimientos, trabajamos con productos nuevos, es bien variado. Pero todo eso es bien entretenido y el día a día es diferente, que son cosas que tú me preguntabas ahorita, ¿cómo impactó Loyola? Sí. Te ayuda porque aquí tú tenías que ver tantas cosas diferentes y también en los trabajos, cuando son posiciones que son variadas, todos los días también es como que algo diferente y un nuevo reto. Perla, de verdad, agradecida, una experiencia muy interesante, la que viviste en el Politécnico Loyola, y la gente también, yo pienso
que ha disfrutado, que ha aprendido de esta experiencia de otro de nuestros alumnos, que nosotros, ¿verdad?, estamos tras suya. Así que muchísimas gracias por permitirnos esta media hora. Gracias a ustedes y estamos en contacto. Estás escuchando Huellas. La próxima semana continuamos estas conversaciones con otro antiguo alumno que nos contará parte del camino recorrido, que nos hablará sobre sus huellas. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Magis te escucha. Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 829-806-9830. Magis 98.3 FM, educativa y romántica.